Bueno, entonces vamos a retomar la actividad. Ahora este panel sobre el tema de desafíos y oportunidades para las instituciones de educación superior en la sociedad digital. Contamos con 3 expositores: el doctor Eduardo Peñalosa, rector de la UAM, el doctor Manuel Quintero, del Tecnológico Nacional de México, ingeniero en aeronáutica por la Escuela Superior de Ingeniería y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, maestría en Administración con el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, y actualmente su posición es la de director del instituto, ¿verdad? Es actualmente el director del Instituto Tecnológico Nacional. Y por último, Roberto Escalante, a quien ya se presentó en la mañana, secretario general de la UDUAL. Va a usar la palabra en primer lugar el doctor Peñalosa, y luego el doctor Quintero, y finalmente Roberto Escalante. La tónica de la mesa va a ser de presentación-diálogo, digamos, ¿no? Es decir, los expositores van a hacer presentaciones relativamente breves para abrir un espacio de interlocución entre los participantes y con el público. Así que, doctor Peñalosa, si quisiera usted comenzar. Sí, muchas gracias. La idea entonces voy a seguir las ideas que tengo en esta presentación que estamos viendo ahora, y la cuestión es que voy a presentar algunas generalidades y, por supuesto, en algún momento también hablar de la importancia para la universidad de un enfoque como este. Entonces vamos a la que sigue, por favor. Ahí tenemos, bueno, la cuestión un poco de línea de tiempo, ¿no? Entonces tenemos que ha habido desde 1820 un interés por la revolución, por la mecanización, y esto representó la primera revolución industrial. Después tenemos un segundo momento en el 1914, luego un tercer momento en el 2006. En 1914 tuvo que ver más que nada la influencia de la electricidad y de toda la cadena de montaje y todo lo que implicó en términos de el uso de la electricidad. En tercer lugar tenemos la informática, que es desde los más o menos, pues en el 90 y tantos llegó a nuestras manos la computadora con Internet. La computadora ya tenía algún tiempo, pero con Internet, y empieza a tener un desempeño cada vez más conspicuo entre la población, la disponibilidad del Internet en nuestro país. Pues yo creo que en los 90, 96, más o menos 95, 96, empezamos a tenerlo disponible, y de ahí en adelante empieza a haber una carrera por su adopción. Y en la cuarta revolución industrial estaría basada más bien en la digitalización de los contenidos. Todo lo anterior va siendo importante. La disponibilidad de Internet es algo fundamental, pero tenemos ahora el Internet como mucho más distribuido, mucho más disponible entre los objetos. O sea, ya tenemos, por ejemplo, las bocinas que ya tienen manera de conectarse a Internet, los objetos. Yo me acuerdo que al final, cerca del año 2000, se futureaba y se decía, algún día las cosas van a estar también conectadas a Internet. Creo que esto ya está empezando a llegar, y tenemos ya el Internet de las cosas, que es algo de lo que se ha hablado aquí. La coordinación de la automatización, por ejemplo, es algo que también es importante. La robotización también es algo importante en esta cuarta etapa. Si se fijan, el tiempo que vas transcurriendo de una revolución a otra, pues va siendo menor, sobre todo en la última etapa, donde tenemos del 2006 al 2016 un periodo de 10 años que cada vez se va haciendo más corto. Vamos a la que sigue, por favor. Ahí lo que tenemos es estas 3 últimas, digamos, etapas que no tienen que ver tanto con las revoluciones industriales, sino con las sociedades globales, cómo
fuimos transcurriendo de una sociedad de la información en los 80s, en donde ya hubo una masificación de las computadoras personales que surgen en 1981, las primeras PCs, aunque había algunas computadoras desde un poco antes, pero empieza a haber ahí una sociedad de la información, se empezaba a hablar de esto, que después se transforma a conocimiento cuando tenemos la masificación del Internet y cuando ya podemos empezar a utilizar esta información, apropiarnos de ella y aplicarla en nuestras actividades cotidianas. Esto ya en una última etapa tendríamos un enfoque hacia una sociedad digital, en donde viene, yo creo que similar al caso anterior, cuando hablábamos ya de la Revolución 4.0, aquí la sociedad digital también tiene algunas coincidencias con esta Revolución 4.0. Entonces aquí lo que podemos ver es que hay ya el Internet está disponible entre los diferentes objetos y, por ejemplo, hay un tema que es la automatización de los vehículos, por ejemplo. Bueno, ya hay una serie de componentes ahí de los cuales para que pueda caminar un vehículo tiene una cantidad de elementos que se incorporan de diferentes tecnologías, ¿no? Como el GPS, el propio Internet, etcétera, etcétera. Entonces, el Internet de las cosas, la automatización, los robots, son algunas de las cosas que definen o que permitirían hablar de esta sociedad digital. Vamos a la que sigue. Bueno, yo una de las cosas ya hablando de la sociedad digital, creo que estos son algunos puntos que será importante tener en la cabeza y tener nosotros, estarnos orientando a trabajar en esto. Por un lado, los dispositivos en red interconectados, que ya dije, ¿no? O sea, tenemos una red de Internet que es una macro red que permite la conexión de los diferentes objetos. El cloud computing, que es todos lo usamos todos los días. Cuando tenemos un dispositivo, por ejemplo, móvil, ahí estamos subiendo cosas, sabiendo o no, a la red, a la nube, a lo que llamamos la nube. Y ahí está esto, que era otra de las cosas que se futureaba antes del 2000. Algún día van a estar disponibles los discos duros, decíamos en ese entonces, disponibles de manera común, y vamos a poder subir cosas, aplicaciones. Por ejemplo, se hablaba mucho de aplicaciones y creo que esto está siendo posible. La utilización global del Big Data con fines comerciales y políticos, la masificación del Internet de las cosas, que ya dije, y el surgimiento del Internet de todo, ¿no? Este es un concepto que así se usa, es el Internet de todo, o sea, es el Internet que vamos a ir viendo presente en todas las cosas cada vez más. La industria 4.0, sistemas ciberfísicos, o sea, fábricas inteligentes o ciberfábricas, el inicio de la utilización de vehículos autónomos, como lo dije hace ratito, sin chofer, que ya hay en otros países. Incluso en la universidad tenemos un prototipo, que es un dispositivo que nos regaló el doctor Rojas, que es un vehículo pequeño, pero que ya en él podemos probar los diferentes sistemas que contiene una aplicación integrada como esta, ¿no? Vamos a la que sigue. Los requerimientos integrados para México. Bueno, se va a requerir una mayor interacción entre las instituciones de educación superior, pero con la iniciativa privada y con las sociedades productivas, para impulsar el desarrollo de un nuevo perfil de capital humano. Vamos a generar competencias, habilidades, tenemos que hacerlo, de adaptación eficiente a la transformación digital del mercado laboral. Esto en las universidades es algo que nos urge, tenemos que hacer pronto. Tenemos que tener, pues, una mayor oferta de educación continua que nos permita ingresar a esta idea de la educación para toda la vida, y tendríamos que, dada la vigencia del conocimiento, que es
cada vez más breve, tendríamos que estar trabajando también desde la educación continua. Habría nuevos perfiles profesionales y técnicos, un modelo de educación virtual, siempre disponible, educación para toda la vida, educación para siempre, justo lo que necesito, justo a tiempo, pero con dispositivos móviles, con dispositivos fijos, etcétera, etcétera. Pero un sistema de educación virtual que nos permita estar a la vanguardia. Tenemos que entender, pues, también toda esta serie de motivaciones. Tenemos que trabajar con los profesores, tenemos que trabajar en la actualización, en la formación de los docentes, porque los docentes son una fuerza fundamental aquí de impulso y tendríamos que hacer que disponible, por ejemplo, los docentes, hay docentes, un estudio que pude conducir hace poco, relativamente poco, marcaba que los docentes sí usan las tecnologías, o sea, por lo menos en la unidad de la UAM donde lo ejecutamos este estudio, veíamos que los docentes sí usan las tecnologías, sí están alfabetizados tecnológicamente, usan la computadora bien para enseñar, pero la usan bien, pues, para hacer sus análisis estadísticos, para hacer sus análisis cualitativos, para generar los informes, para publicar en web, etcétera. Pero el problema que había en ese momento, hace unos pocos años, era, y yo creo que sigue existiendo, es que los profesores no saben la didáctica de cómo, a ver, bueno, aquí están las tabletas, ¿cómo las usamos ahora, no? Bueno, pues yo las sé usar, pero saberlas usar una cosa y saberlas usar para efectos didácticos es otra, muy diferente. Vamos a la que sigue. Esta diapositiva es muy importante porque en la UAM una de las características que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana es que tenemos 5 unidades, pero en cada una de estas 5 unidades tenemos una división de ciencias sociales y humanidades. Y esto es así, dice ahí, importancia de las ciencias sociales en las 5 unidades y que es histórica. Esto es porque desde que se concibió en 1973 finales la universidad, pensamos que era muy importante, que era fundamental tener este contexto social y esta conciencia y este pensamiento crítico y esta serie de elementos de análisis de la realidad que nos da la reflexión social. Entonces tenemos en cada una de las 5 unidades, tenemos ciencias sociales y humanidades. Entonces no puede escapar un análisis, bueno, estoy un poco, creo que en sintonía con algo de lo que se ha dicho aquí, no puede escapar este análisis de un análisis social, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que queremos, pero también desde la perspectiva social y no nada más dejarnos llevar por las tecnologías, por la ciencia básica que conduce a las tecnologías, sino tener este análisis reflexivo que es tan importante. Las disciplinas de las ciencias sociales son determinantes, pues, en la definición y en la articulación de marcos conceptuales para entender los fenómenos que subyacen a la sociedad digital. Creo que esta perspectiva, pues, o sea, no voy a leer todo, pero es una situación fundamental para lograr reducir brechas de desigualdad que se están generando. Entonces tenemos que pensar socialmente, reflexionar y tener una perspectiva desde la idea de qué es lo que queremos socialmente y para qué queremos utilizar la tecnología. Vamos a la que sigue. Bien, las dimensiones del capital humano. Bueno, tenemos básicamente estas 4 cosas que vienen ahí. La capacidad, ¿no? que tiene que ver con las inversiones realizadas en la educación formal, o sea, qué capacidad tenemos, pues bueno, se deriva de los esfuerzos que tengamos en educación escolarizada, formal, bueno, no escolarizada necesariamente, puede ser no escolarizada, pero la educación formal. El despliegue que comprende la aplicación y la acumulación de habilidades para el trabajo, el desarrollo y el conocimiento. Son dimensiones que se requieren según el Foro Económico Mundial. Vamos a la que sigue.
hay una serie también de datos que puede ser importante mencionar, que por ejemplo el capital humano, dados los criterios que decíamos hace un rato, en algunos países ha tenido un mayor desarrollo. Entonces Noruega, Finlandia, Suiza, Estados Unidos, Dinamarca, Alemania son los primeros lugares, y México ocupa el lugar 69 de 130 a nivel global en esta serie de conocimientos, habilidades, de competencias, diríamos, en otro contexto. Entonces, bueno, es muy importante que identifiquemos esto, porque esto es una brecha, ¿no? Es muy importante que lo tengamos claro, porque también se generan faltas de equidad, ¿no? En este sentido. Vamos a la que sigue, por favor. Para México, 65% de los niños que actualmente estudian a nivel básico van a acceder a empleos que actualmente no existen. Esto lo decía el doctor Tuirán muy temprano, y esto es algo de lo que realmente va a pasar, ¿no? O sea, hay muchas actividades laborales que todavía no sabemos en qué van a consistir. Entonces los niños todavía tendríamos que irnos orientando hacia allá y tener esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación de la que hemos hablado en la universidad. 47% de los empleos actuales podrían automatizarse, y 70% de los empleadores consideran que requerirán profesionales con habilidades diferentes a las que actualmente ofrece la educación tradicional. Vamos a la que sigue. Entonces tenemos que realizar estos procesos de manera eficiente, tenemos que incursionar en estas áreas en las universidades. Ahí vienen planteadas robótica, inteligencia artificial, ingeniería genética, energías renovables, nanotecnología, biotecnología, nuevos materiales, etcétera. Son algunas de las cuestiones donde en algunas, claro que ya hemos incursionado, pero tenemos que tener un impulso y una inmersión en estas áreas, y también al mismo tiempo implementar esta oferta de educación continua. Vamos a la que sigue. Son más desafíos que pasan por más o menos ideas como las que he mencionado. Vamos a la que sigue. Bien, y ya para acabar, las conclusiones que podemos plantear es que se necesitan flexibilizar nuestras modificaciones curriculares. Hace un momento lo mencionaba yo en una reunión que tuvimos arriba, decíamos, la universidad no puede ser torpe, tenemos que tener una manera de actualizarnos, de poder llegar a modificar nuestros planes y programas de estudios. Entonces esto va a ser algo que tengamos que rápidamente instrumentar, y yo digo que en la mayor parte de las universidades. Y algunas en particular, como la UAM, que tienen una estructura muy horizontalizada, donde todo mundo tiene voz y voto en diferentes espacios colegiados. Entonces tenemos que ver la manera de lograr un cambio rápido, eficiente, pertinente. Formar y actualizar a los docentes, esto es algo fundamental, ¿no? Los docentes pueden ser un agente de resistencia muy importante, ¿no? Entonces vamos trabajando con ellos, algunos de ellos es que no saben, ¿no? Por ejemplo, eso que dije hace rato, no saben cómo aplicar didácticamente las tecnologías. Bueno, hay que generar espacios de formación docente y de actualización docente. Esta vinculación entre las instancias de los triángulos productivos, que sea eficaz y dinámica, y también, bueno, que la universidad empiece a generar algunas serie de posibilidades de oferta directa, ¿no? Hacer empresas desde la universidad, creo que es algo que será importante. Políticas de ciencia, tecnología e innovación que vayan por esta transición, asegurar la pertinencia social de las instituciones de educación superior, especialmente las públicas, identificar áreas de influencia
de las universidades en el contexto de esta revolución. Estas son algunas conclusiones de lo que podemos ir diciendo en relación con la Revolución 4.0 y cómo la universidad, en este caso concretamente la Universidad Autónoma Metropolitana, se puede ir orientando a cambiar, a ajustarse a algo así, ¿no? Es muy, muy importante que tengamos en el muy corto plazo una forma de reaccionar, porque como dije en alguna de las láminas anteriores, la velocidad del cambio va siendo muy importante, entonces tendríamos que actuar muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peñalosa.